Medición de variables eléctricas. Introducción. La medida de variables eléctricas permite determinar el estado de un sistema detectando en algunos casos condiciones que pueden desencadenar en fallas. Las mediciones eléctricas son los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. La medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema, usando transductores, propiedades físicas como la temperatura, presión, flujo, fuerza y muchas otras pueden convertirse en señales eléctricas que pueden ser convenientemente registradas y medidas. Tenemos el siguiente caso. Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayudemos a Mateo a resolver las siguientes dudas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? Ejemplificaremos las preguntas anteriores para que quede más claro. Pregunta 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Si la electricidad fuese agua, un circuito serían los vasos conectados por un tubo. El voltaje, diferencia de potencial, sería la diferencia de altura entre un vaso y otro. La corriente sería la cantidad de agua que circula por el tubo. Ahora que sabemos esto, podemos aplicar la lógica y deducir lo siguiente. La cantidad de agua que circula por el tubo, o sea, la corriente, depende de la resistencia que ofrece ese tubo y es mayor cuanto menos resistencia ofrezca ese tubo. Por ejemplo, cuanto más ancho sea el mismo. Podemos decir que cuanto más ancho, menos resistencia y mayor corriente. También vemos que la corriente es mayor cuando más diferencia de alturas hay entre los dos vasos, se llama potencial, y cuando menor sea la resistencia, o sea, inversamente proporcional a la resistencia. Por último, ponemos letras a cada cosa. Si la corriente es la letra I, el potencial la V y la resistencia la R, tendríamos que I es igual a V sobre R y esa es la fórmula que lo relaciona. Por ejemplo, tenemos ejemplificado gráficamente el ejemplo del agua, donde a mayor altura, mayor fuerza de aspiración hace. Y esto es representado gráficamente. Segunda pregunta. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? La intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa a través del conductor por unidad de tiempo, o sea, por segundo. Por lo tanto, el valor de la intensidad instantánea. Si la intensidad permanece constante, utilizando incrementos finitos de tiempo, si por el contrario la intensidad es variable, la fórmula anterior nos dará el valor de la intensidad media en el intervalo de tiempo considerado. La unidad de intensidad de corriente en el Sistema Internacional de Unidades es el amperio. Sirve para que las cargas eléctricas puedan fluir por un circuito. La intensidad es la encargada de transportar los electrones de un punto A hacia un punto B. Por ejemplo, tenemos el siguiente gráfico donde tenemos una batería y pasa un flujo de corriente por él de un punto A hacia un punto B, en este caso N y P, para que prenda este foco. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? Voltaje es el voltio representado por la V. El voltaje se define como la energía potencial o trabajo por unidad de carga eléctrica. El voltaje, representado por la V, respecto a la carga, representado por la Q, y la diferencia de potencial eléctrico,
W. Se calcula con la siguiente fórmula. V es igual a W sobre Q para obtener el voltaje. La intensidad es el ampere, representado por la A. La corriente eléctrica, representado por la I. Respecto a la carga eléctrica Q y el tiempo T, se calcula con la siguiente fórmula. I es igual a Q sobre T y así obtenemos el amperaje. La resistencia es el ohmio. La diferencia de potencial eléctrico y la corriente que atraviesa dicha resistencia, y la fórmula sería la siguiente. El ohmio es representado por este símbolo. R es igual a V sobre I para obtener los ohmios. Ejemplo. En la figura 1 tenemos un circuito eléctrico compuesto por una fuente de fuerza electromotriz, que es la batería, y un flujo de corriente y una resistencia o carga eléctrica. Este es el flujo de corriente y esta es la resistencia, la carga eléctrica. En la figura 2 tenemos el mismo circuito eléctrico representado únicamente de forma esquemática. Bueno, esta es la bibliografía con la cual nos apoyamos para realizar este video. Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo. Gracias.